Muy bien. Igual ahorita la checamos, Uriel, la cámara. Muy bien, buenas tardes, qué gusto poder estar una vez más en esta oportunidad que nos da el Señor de poder compartir su palabra. Y pues, una disculpa por las últimas letras, no llegaron a funcionar. Hoy tuvimos una hermosa capacitación en la mañana, estamos equipando a los líderes, a los servidores de la próxima generación, sí, a los actuales, pero estamos pensando a futuro con esta iglesia, con esta manifestación local y con todo lo que el Señor quiere que estemos haciendo poco a poco y en su nombre, ahí lo vamos a ir trabajando. Gracias. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 22. Y ahí vamos a poner la marca de la Biblia, esa cintita que tienes, ponla ahí, vamos a regresar después a Mateo, vamos a hacer una exploración. Y bueno, vamos a repasar un poco, esta es la tercera parte de la serie, escuchar el principio de la obediencia. En el primer audio puse desobediencia, pero no, escuchar es el principio de la obediencia. Y vamos a estar repasando esta cuestión ahora más en el Nuevo Testamento. Obviamente tenemos que ir al Antiguo Testamento porque este Nuevo Testamento no se entiende sin el Antiguo y el Antiguo se explica en el Nuevo, pero vamos a explorar en estos primeros versículos un ejemplo y vamos a hacer varios ejemplos el día de hoy porque el tema es muy sencillo o parecería muy sencillo con el título del mensaje. El mensaje dice hacer caso. Y se oye sencillo, pero en realidad es algo que está costando mucho trabajo en las personas. Y repasando, el primer domingo hace 15 días vimos el principio, escuchar, Shema, una escucha que son a través de las bandas sonoras donde tu tímpano percibe el audio y entra a tu cuerpo, pero como dicen los maestros de escuela, a algunos le entra por uno y sale por el otro. Y puede estarte pasando eso y no pasar absolutamente nada en tu vida. Pero hace 8 días nuestro pastor nos hablaba del segundo paso o la segunda cuestión que tratar. No solamente es escuchar de recibir una señal, sino de percibir y entender. Y hasta en este momento no hemos hecho ninguna acción, ninguna cuestión tangible. Todo va en el tema ondas, sonoras y que percibo y entiendo. No tiene que ver con una reacción visible hasta el día de hoy. Entendamos que el escuchar con la banda sonora, pero que estoy atento, concentrado, interesado y que sí, el Shema incluye una respuesta de nuestra parte, hoy eso va creciendo y se van acumulando las series. Pero antes de entrar ahí en Mateo 22, que ya lo tienen, quiero contarles acerca de un ejemplo práctico en nuestra vida normal, en nuestro mundo. El ejército israelita, ahora que el mundo está en tensión por la guerra de hace 80 días, el 24 de febrero comenzó la guerra en Ucrania, justo el 17 de febrero orábamos en la reunión de oración por no que se pare, no que no haya muertos, eso fue imposible, hay más de 60,000 muertos ya en esta guerra, o sea que orar porque la gente no muera, o que no se enferme, o que no pierda su trabajo, no depende de la oración, dependen de factores económicos, sociales y culturales que están ocurriendo en vivo, aunque no lo sintamos. Eso está pasando en este momento. Y el ejército israelita es el ejército más eficiente del mundo. En 1967, en la Guerra de los 10 días, se enfrentó a 3 naciones, Egipto, Siria y Jordania. Y nadie apostaba un peso porque Israel sobreviviera a esa guerra. Les duplicaban en el ejército, les triplicaban en las aeronaves, camiones, tanques, y iban a borrar Israel. Pero Israel lo logró y desde entonces ha sido tema de estudio cómo es posible que un ejército
tan pequeño, un país tan pequeño también, sea un ejército tan bueno, no como otros ejércitos, ni siquiera el mexicano, ni siquiera el ruso. Hay una diferencia. ¿Saben cuál es? Que los judíos tienen una brecha muy corta entre la autoridad y el último puesto. No solo en la guerra, en las empresas, en las comunidades, la jerarquía, aunque hay autoridad, y el término autoridad es algo indispensable porque la reconocen desde lo más alto como pueblo de Dios, desde el jefe más alto en una empresa hasta el último trabajador que barre o que abre la puerta, pueden discutir. Entre el comandante de las Fuerzas Armadas y el soldado más raso pueden hablar. Pero también hay una independencia, mientras que el ejército, vamos a poner un ejército X, lo atacan. Israel cuando ataca el cuartel general, porque sabe que esas tropas no van a actuar, van a preguntar, ¿qué hacemos? Y eso hace que la guerra sea lenta. Los israelitas pueden ejecutar acciones sin preguntar, hacer algo de inmediato y responder al ataque. Y eso es lo que lo ha hecho tan efectivo. Y hablando de esto de la guerra, por ejemplo, con los niños héroes en este contexto mexicano, nadie le pidió a... ¿Quién se aventó con la bandera? ¿Alguien que recuerde? Juan Escutia, muy bien, Yaretsi. Juan Escutia se aventó por la bandera no por una orden, sino porque sintió la necesidad de defender la patria a través de este simbolismo. Si tú vas al castillo de Chapultepec, es imposible que esa historia sea real porque el alcázar, de donde estaba la bandera a donde cayó Juan Escutia y donde encontraron su cuerpo, son kilómetros de diferencia y de ladera de montaña que no era posible. Pero esa historia se puso en nuestros libros de texto para comprender la importancia de no siempre seguir órdenes, sino defender el país y la patria. Espérenme, tengo un problema. Espérenme. No pasa nada. Solo quería ver si me estaban haciendo caso y ya vi que Uriel se acercó y dije, a ver, ¿quién más me hacía caso? Era solo un experimento. Ahora sí están atentos porque eso de que está acá abajo, ¿qué pasó? Todos se alertan. Esa es la intención que vamos a ver hoy. Vamos a verlo en Mateo capítulo 22. Yo aquí le puse en mis notas jugar a las escondidas un poco para ver cómo reaccionaban, así que no pasa nada. Solo quería ver cómo la atención puede ser captada por algunas cuestiones. Y saben, yo solo me escondí un poquito, y a mis ojos el pastor de ¿qué estás haciendo? Y vino Uriel y dije, ya respondió alguien, no. Eso nos hace poner atención y cambiar. Y saben, cuando reflexiono en todo lo que ha hecho Dios, que no se está escondiendo atrás de un púlpito, que no se está escondiendo allá en su gloria, que ha hecho tanto por ti y que nosotros no prestemos atención, que no estemos percibiendo y entendiendo cuál es su plan y que ni siquiera estemos dispuestos a escuchar, debería de hacernos reflexionar. Vamos a leer Mateo capítulo 22, versículos 1 al 6. Dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto para venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Este es el clásico ejemplo de Jesús indicándonos lo sordo que a veces estamos, lo poco que entendemos. Y terriblemente ahí en el versículo 5, sin hacer caso. Y así se llama el tema de hoy, hacer caso. Normalmente la Biblia nos enseña por los ejemplos donde no hacemos caso, pero hay que entender ahora que podemos hacer caso. Y en este contexto en Mateo vemos a Jesús acercándose a Jerusalén, ya está cerca de la última semana, y Jesús les dice esto en este capítulo 22, y no solamente estas cosas, Jesús está enfrentando una oposición tremenda, disfrazada de Dios, disfrazada de bueno. Le preguntan acerca del tributo.
Y él contesta con la maravillosa, dad a César, y todos se la saben. En los negocios, en los entornos menos religiosos, se saben que a César se da lo de César y a Dios lo que es de Dios. Luego habla acerca de la resurrección y le intentan meter otro 4 a ver qué responde. Y Jesús responde bíblicamente. También se habla de cómo se resume la ley, maestro. Todo esto está en el capítulo 22 de Mateo. Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahorita nuestros niños están aprendiendo en este mes de mayo el amor. Y saben, tenemos una deficiencia de amor. No hemos entendido lo que significa el amor, lo que conlleva el amor, lo que nos hace, lo que nos debería provocar y hacerle caso al amor de Dios. Y en este contexto de Mateo, después de estos temas tan interesantes pero tan fuertes, a Jesús le preguntan, en la última parte del 22, ve al versículo 45, le preguntan, ¿de quién es hijo el Mesías? ¿O de dónde va a venir el Mesías? ¿De quién es hijo? De David. Y Jesús les vuelve a responder con un salmo, el Salmo 110, por eso los leemos diarios. Y vean lo que dice el versículo 46 después de estos temas, desde el 45. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y Jesús les deja una pregunta para que pongan atención, para que escuchen, para que perciban, para que entiendan, para que hagan caso. Y en el versículo 46 dice así, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno más desde aquel día preguntarle. Quiero que ahora volvamos a leer Mateo 22, 1-6, pero se los voy a leer en versión moderna, en la versión actual, en la versión en la que te quede, o sea, obviamente cuando te invitan a una boda, luego vas. Aquí Jesús, el Señor, el Rey, perdón, en la parábola, presume la boda. Va a haber toros, va a haber, ¿qué más dice? Preparé la comida, toros y animales engordados, están muertos. Y dices, ok, eso suena raro, pero ¿cómo sonaría este versículo del 1 al 6 en el tiempo actual? Te lo voy a leer en tiempo actual para que lo vayas entendiendo y viendo que no se trata solo de lo que hicieron ellos, sino de qué estamos haciendo nosotros. Dice así Mateo 22, 1 al 6 en versión actual. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en ilustraciones. El reino de los cielos es semejante a un pastor que hizo una fiesta el domingo llamado culto y envió a sus diáconos a llamar a los congregantes a la reunión, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros servidores, a otros colaboradores en la obra, diciendo, decid a los miembros de la iglesia, aquí hemos preparado el sonido, hemos preparado el Zoom, hemos preparado café, hemos preparado los elementos de la pantalla, el coro, los cantos, los encargados de cada área, todo está dispuesto, venid a las reuniones. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a sus negocios, uno a su familia, otro a sus negocios, otros tomando a los diáconos, a los colaboradores, los confrontaron, los ignoraron y los odiaron. ¿Sabes? El contexto de Mateo nos tiene que llevar a una reflexión de hacer caso en la actualidad. Vean lo que dice Mateo 23. Mateo 23 nos habla de un liderazgo acusado. Jesús está acusando a los escribas, a los fariseos de aquel entonces y les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Y los acusa, pero vean al final en el versículo 37, el lamento de Jesucristo. Jesús se lamenta por la condición de su pueblo que no escucha, que no entiende y que no hace caso. Y dice en el versículo 37 de Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Esta palabra significa no hiciste caso. En el mismo contexto de Mateo 22, versículo 4, no hicieron caso. Y tal vez no sea buena la comparación, pero es tremendo ver que este versículo 37 puede ser sacado tanto de su contexto. Hay una secta terrible, el antecesor líder de esta secta se creía Jesucristo hombre, se tatuó el 666 diciendo que era el anticristo en la frente y tatuó a todos los de su congregación
y empezó a decir que no existía el pecado, que no existía el diablo, que no existía nada, y se creía inmortal hasta que un cáncer lo alcanzó y gracias a Dios falleció. Pero su esposa, una de las 4 o 5 que tenía, no de las concubinas, eran miembros de la iglesia también con las que hacía esa situación. Una de las esposas se llama Lisbeth, pero ahora ella misma se llama Cristo Lisbeth Melquisedec. Y ella interpreta este pasaje como la verdadera realidad de Jesús, que Jesús es mujer. Tú puedes ver esto todo en la página www.cristoesmujer.com y vas a encontrar la historia de Lisbeth hablando de esto. Que Jesús se hizo una gallina, por eso es mujer. Que Jesús en Levíticos hizo un cordero hembra y por eso es mujer. Y ella es Jesucristo encarnada. Terrible. Es el tiempo en el que estamos viviendo, pero tú dirás, ¿cómo es posible? Y nos rasgamos las vestiduras. Pero ¿qué tan cerca estamos de llevar una secta aquí adentro? De entender lo que dice la palabra de Dios, pero al fin y al cuentas, hacer lo que yo quiero y no hacer caso a Dios. Entonces, perdón por este paréntesis tan horrible, pero es una realidad que estamos enfrentando. Mateo 23, 38 dice, por estas cosas, por interpretar así la Biblia, por hacerse cristos y anticristos, por no hacer caso, esta es la condenación. Versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús solo había repetido lo que ya había dicho Moisés 1400 años antes de Jesucristo, 3400 años antes de esta época que estamos viviendo tú y yo. Pero antes de irnos a este punto con Moisés, quiero que vayas a Mateo 28. Deja tu marca ahí mejor en el capítulo 25, pon tu cinta en el capítulo 25, pero vamos a Mateo 28. Y si tú crees que estos de Cristo, Lisbeth, Melquisedec están mal, que han llegado al extremo de la perdición, con un entendimiento entenebrecido y con maldad tras maldad tras maldad, cuidémonos de no empezar ese camino no haciendo caso. Vean lo que dice Mateo 28, 19, no lo sabemos. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Sí escucharon? ¿Sí entendieron? Id y haced discípulos. Pero ¿por qué no hacemos caso? ¿Por qué no estamos yendo? Demasiadas ocupaciones. ¿Por qué no estamos haciendo discípulos? Demasiadas distracciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice ahí, enseñándoles que guarden. Enseñar a guardar es enseñar a hacer caso. ¿Y saben qué difícil es enseñarle a alguien que haga caso? Les confieso, mis hijas no me hacen caso. Es lo más normal del mundo. No hacen caso porque muchos dicen, son niñas. Muchos dicen, ya tendrán su oportunidad. Ellas dicen, ay papá, qué aburrido. Ay papá, qué... Pero un hijo tiene que hacer caso a su padre. ¿Por qué? ¿Porque el padre es un aguafiestas? Yo sí, pero no el Padre Celestial. ¿Porque el Padre quiere venir a estropearnos la vida y hacernos que la pasemos mal? No, lo veíamos la semana pasada. Es todo lo contrario. Pero tenemos que enseñar a que guarden todo lo que nos ha mandado. Pero si no leemos la Biblia, si no escuchamos el mensaje, no lo percibimos y no hacemos caso, no puede cambiar nada. No podemos avanzar. Vamos a ver qué dijo Moisés. Vámonos a Deuteronomio capítulo 28, guarden Mateo 25. Y en Deuteronomio capítulo 28 es lo que dijo Jesús. Esta casa quedará desierta. Jesús lo dijo después de que esa casa había sido destruida y 40 años antes de que volviera a ser destruida. Cuando fue destruida fue por Nabucodonosor en el 586 antes de Cristo, pero después en el 70 después de Cristo por el general Vespasiano y Tito destruyeron por completo la ciudad de Jerusalén. 2 veces ha sido desierta esa casa y siguen sin entender. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Ahí en los títulos de sus Biblias dice bendiciones de la obediencia. Y si avanzas tantitito en el mismo 28, en el versículo 15 dice consecuencias de la desobediencia. Se apagó la máquina, ahorita lo checamos.
Bendiciones de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Y vean lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, allá en Números, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Esta situación de las bendiciones y las consecuencias, bendiciones por obedecer y consecuencias por desobedecer, tienen que ver con el pacto que Jehová Dios captó, provocó, pactó con su pueblo. Estas son las formas en las que Dios actúa. Dios dice, quiero prometerte el bien. Y sabes, vean lo que dice en el último versículo del 29, todo este 29 es un pacto. Dios está haciendo un pacto y ahí en el capítulo 29, versículos, el 29, dice así, Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios no ha revelado, hay cosas que Dios no ha explicado, hay cosas que Dios no ha querido contar, pero hay cosas que ya reveló y están aquí en su palabra. Y necesitamos escucharlas, necesitamos percibirlas, necesitamos hacer caso. ¿Por qué? Vean ahí, el versículo 29 dice, para nosotros y para nuestros hijos. No vayas a Deuteronomio 6:3, yo te lo busco y te lo digo. Dice ahí, oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? ¿Por qué Dios quiere que le hagamos caso? ¿Por qué Dios quiere que hagamos esto? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. Dios quiere que nos vaya bien. Y sabes, aquí que estamos en el capítulo 29, versículo 29, dice que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y es un anticipo de la semana que viene. El cuarto paso, que va a ser un precierre, porque nos quedan 2 domingos más de mayo para esta serie de escuchar el principio de la obediencia, donde estamos aprendiendo a abrir nuestros oídos espirituales, a percibir y entender con el Espíritu, pero ahora, hoy, a hacer caso. ¿Sabes? Deuteronomio ahí en 31 vuelve a continuar esto mismo. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti, Deuteronomio 31, todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Hacer caso es bendición, no hacer caso es maldición. Hacer caso, dice ahí, versículo 2, si te convirtieres a Jehová, si obedecieres a su voz, y otra vez vuelve a mencionarte, todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, nada más falta la contraseña, tú, tus hijos, con tu corazón, tu alma, y Él hará volver a los cautivos y tendrá misericordia. Así que hacer caso es vital. No tengo que explicar mucho más en lo de hacer caso porque tú has sufrido la maldición de no hacer caso. En la más remota experiencia que te acuerdes con tus papás, en la que no les hiciste caso, y si lo quieres ver en una caricatura, no le hizo caso Pinocho a Gepetto, ¿y qué le pasó? Maldición. No le hizo caso, no me acuerdo cómo se llama, la de Peter Quill, Monera, no sé cómo se llama, la verde. No le hizo caso a Peter Quill, que era por la derecha, se fue por la izquierda y la agarró Thanos en los Avengers. Siempre que no haces caso, hay maldición. Siempre que haces caso, hay bendición. ¿Cómo está reflejado esto en la palabra de Dios? Deuteronomio capítulo 16, Deuteronomio 30, estamos en el 30, versículo 16. Deuteronomio 30, 16 habla de la bendición, el hacer caso. Léelo conmigo, por favor, Deuteronomio 30, 16. ¿Qué pasa cuando haces caso? Dice ahí,
En el 15, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos y estatutos y decretos para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hacer caso suena fácil, se escucha fácil, pero tiene que empezar ahora que salgas de aquí. Tiene que seguir mañana que estés en tu casa, en tu trabajo. Tiene que avanzar siempre esa comunión con Dios para que sigas teniendo bendición. Deuteronomio 30, 16. ¿Pero quieres ver la otra parte? Deuteronomio 30, 17 al 18. No hacer caso es maldición. Y dice así: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y no percibieres y no hicieres caso y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, moriréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. ¿Qué podemos hacer? Utilizar el más grande regalo que Dios nos ha dado como seres humanos. A ver, ¿alguien trae una constitución política de los Estados Unidos mexicanos? ¿Alguien? No, en el internet la pueden buscar, ahí en las mañaneras cuando el presidente la pida siempre sale un periodista sacando la constitución. No se preocupen, de memoria. ¿Quién sabe el artículo primero de la constitución? ¿De qué trata? Artículo primero, ¿alguna pista? ¿Daniel sabe? ¿Alguien más? No le digan, yo les las voy a contar, no se preocupen. Bueno, no se preocupen, sabemos que si no somos buenos cristianos, seremos peores ciudadanos, seremos unos pésimos ciudadanos cuando no sabemos hacer caso de la ciudadanía que está en los cielos. Uno que respeta su ciudadanía en los cielos, respeta su ciudadanía terrenal, como José en Egipto, como Daniel en Babilonia, como Abraham en Canaán. Cada uno de ellos fue un ciudadano increíble, conociendo sus leyes y sus tiempos, pero porque conocían al Señor y conocían su palabra. Artículo primero de la Constitución dice, bueno, vamos a leerlo en la Biblia. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Este es el artículo número 1 de nuestra Constitución y está aquí en la Biblia, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos, y desde aquí yo veo el cielo nubladito de allá, y a la tierra, la estoy pisando, en este momento está la tierra, están los cielos, llamo por testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sabes? La libertad, el libre albedrío que muchos niegan hoy, es el regalo más grande que Dios te ha dado. Y solo tienes que hacer esto que dice ahí en Deuteronomio 30, 19. Escoger hacer caso. ¿Hago caso o no hago caso? Hoy tengo que determinar eso en mi vida. ¿Hago caso con lo que está pasando con mis hijos o no hago caso? ¿Hago caso con lo que está pasando con mi matrimonio o no hago caso? ¿Hago caso con lo que está pasando en mi propia vida, en mi propio carácter ahí donde nadie me ve o no hago caso? Eso es una decisión personal diaria y a veces cada hora de tu vida. Escoge, ¿y qué te recomienda Dios? Escoge la vida. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Vean qué Dios tenemos tan increíble. No está deseando más que tu bien, que prosperes, que seas exitoso en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu comunidad. Él quiere tu éxito. Es más, para eso fue para lo que nos creó. Hace 8 días que estábamos repasando con los pequeños en la clase 1 de Teología de Género, les hacía preguntas. ¿Para qué nos creó Dios? No, y mis hijas salieron así, perfectas, para obedecer. Y yo, ¡ay, ñoña! Y la otra de las mías, para que sigamos sus mandamientos. Dije, muy bien. ¿Y qué más? Y ya me dijeron, para cuidar el planeta. Muchos otros niños dijeron otras cosas. Pero nadie me dijo lo más importante o lo más especial y lo más lindo, que es la vida. Para disfrutarla. Dios nos ha creado para disfrutar la vida. ¿Y quién es la vida? Es Dios, es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él quiere que la disfrutes.
Pero ¿qué hacemos? Viene la luz y preferimos las tinieblas. Hemos comido en el banquete del rey, pero queremos ir a escarbar de nuevo en la basura del mundo, en el estiércol de la carne y en la porquería que el diablo te vende una y otra vez. Y no lo digo solo a los adictos, se lo digo a cada uno de nosotros que estamos atrapados en algo, creyéndonos capaces, creyéndonos gobernadores de eso, cuando en realidad eso nos está controlando, nos está carcomiendo y nos está destruyendo. Tenemos que escoger la vida para que nos vaya bien. Y ¿sabes? Es hacer caso o no hacer caso, y más bien es hacerle caso a Dios o hacerle caso a cualquier otra persona, incluido tú mismo, incluido el diablo, incluido sus secuaces, incluido tu vecino, tu compañero de trabajo, lo que dicen los maestros en la escuela, lo que dice el Netflix, el Facebook. Todo aquello que no sea la voz de Dios es no hacer caso a Dios. Pero hacer caso a Dios tiene que ver con irnos bien. ¿Y por qué tendría que hacerle caso a Dios? Versículo 20 de Deuteronomio 30. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Él es lo que necesitas. No necesitas dinero, no necesitas trabajo, no necesitas familia, no necesitas salud. Todo eso es consecuencia, bendición y añadidura de tener al dueño, al proveedor, al creador de todo eso que acabo de mencionar, que no está mal hasta que ocupa el lugar de Dios. Dios quiere que te vaya bien, a fin de que habites sobre la tierra, a fin de que la disfrutes, que disfrutes tu hogar, que disfrutes tus bendiciones y no te estés quejando por lo que no tienes, que no estés codiciando aquello que no has alcanzado, que no estés deseando estar en otro lugar, con otra persona, en otras circunstancias. Eso es no hacer caso. Pero hacer caso es disfrutar lo que Dios ha prometido para ti. Dice que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y sabes, esto de hacer caso y no hacer caso, escoger hacer caso y escoger no hacer caso, porque en este momento llegamos ya a una decisión. En 2 domingos anteriores hablamos de escuchar, de abrir nuestros oídos, de percibir con el entendimiento, de abrir nuestro razonamiento y entender, pero hoy necesitas, deberías, te recomendamos que escojas la vida, que escojas hacer caso. Vamos a ver a Josué 24:15, por favor. Otra forma de decir hacer caso, Josué 24:15, lo vimos en nuestra serie de enero-febrero con Josué. Vamos a Jueces, no se la pierdan en julio, agosto. Qué serie con Jueces tan terrible, porque ahorita estamos hablando de puras cosas buenas. Llevamos 2 años hablando de reinicio espiritual, viaje espiritual, equilibrio espiritual, pero viene algo espiritual que no es bueno en el libro de Jueces. Pero dice Josué 24:15, que hemos dicho una y otra vez en este mismo micrófono: pero si mal os parece servir a Jehová, pero si mal les parece hacerle caso a Dios, escogeos hoy a quién le van a hacer caso. Si a los dioses que sirvieron sus padres, si al Netflix, si al Facebook, si al gobierno, si a la familia, como estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, a Cristo Lisbeth, a Bill, no voy a decir más nombres, hay muchos personajes como falsos profetas que se levantan hoy, que debemos de tener cuidado, que debemos de tener precaución de no hacerle caso. Pero me lo dijo mi abuelita que no es lo que dice la palabra de Dios, pero me lo está diciendo mi jefe que si no me quedo, no es lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos que ser sabios, astutos como serpientes, pero mansos como palomas, prudentes. Escogeos hoy a quién sirvas. Y si no quieren, y si no hacen caso, yo y mi casa haremos caso a Jehová. Aunque nadie más en este planeta, aunque nadie más en esta iglesia, aunque nadie más en mi propia casa, yo serviré, haré caso a Jehová. Vámonos ya a cerrar este tiempo, solamente fue una introducción. Vámonos a ejemplos. No vamos a ir a Génesis desde el principio porque sabemos que Adán y Eva no hicieron caso.
Adán y Eva no hicieron caso. ¿Contra quién? Contra una serpiente que les decía, no pasa nada, no vas a morir, el Dios ese te aburre, te estás perdiendo de algo bueno. E hicieron caso a la serpiente. ¿Quién hizo caso? Jesucristo, con la misma serpiente, el mismo enemigo, diciéndole, convierte estas piedras en pan, tienes hambre, llevas 40 días ahí, ¿dónde está tu Padre que te envió? Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y el diablo lo lleva y le dice, mira, todos los reinos que están delante de ti, esos son míos. Yo se los gané a Adán la primera vez, todo esto es mío, te lo doy. No, antes de esa fue, aviéntate de aquí arriba para ver si tus ángeles te agarran. Y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús en la tercera hora sí le dice, todo esto es mío y te lo doy si postrado me adorares. Y Jesús volvió a citar la Biblia y dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y no le hizo caso a la serpiente. Otro caso, Caín. ¿A quién le hizo caso Caín? A sus papás. Sus papás dijeron, Caín, el que Dios dijo que nos va a regresar al paraíso, porque hoy este sudor, este cansancio, teníamos todo. Caín es el elegido, su nombre significa el bueno, el mero mero, el que nos va a sacar de esto. Pero de repente se da cuenta que otra vez está embarazada y tiene a Abel, y Abel significa el para qué. Si ya tenemos a Caín, ¿para qué queremos a Abel? Le decían, Abel, el que ya no, el para qué, el innecesario. ¿Y qué pasó con esa educación en casa? Elevas a un hijo, lo pones en un altar, ¿y cómo salió? El mayor mató al menor. Asesinó a Abel. El peor asesinato de la historia porque fue el primero, en la primera familia, entre hermanos, y en ese entonces no se sabía bien cómo se moría un ser humano. Caín tuvo que probar cómo asesinar a su hermano hasta que no se moviera. ¿Quieren seguir con ejemplos? Vámonos a Génesis capítulo 12. Hay 2 casos más que voy a mencionar. Tengo 1000 casos más en la Biblia, porque toda la vida en la Biblia los personajes bíblicos se encuentran haciendo caso o no haciendo caso. Y en Génesis capítulo 12, la familia de Adán no funcionó, la familia de Noé no funcionó, Dios elige a la familia de Abraham. ¿Y qué creen que pasó con la familia de Abraham? No funcionó. Ni la de David, ni la de muchas familias no lo están logrando. Y no significa que somos familias perfectas y que sí lo logramos. Significa que podemos hacer caso, que pudiendo tener este álbum familiar con tantas historias, no lo aprovechamos. Y queremos experimentar en propia cabeza lo que otros ya han experimentado y nos han dicho, no, pero insistimos. No vayas acá, pero no hacemos caso. Vean lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, ya le había dicho a Abraham. Abraham había salido de su tierra, pero se tardó 15 años más porque su papá no había muerto y quiso esperarse. Pero ya le había dicho Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham hizo caso. Esta actitud, este momento de Abraham en el que dice, salgo, sin la seguridad de llegar a un hogar, sin la seguridad de encontrar un trabajo, sin la seguridad de nada, solo hizo caso. Y el Señor empezó a bendecirlo con muchos más errores en el camino y con muchas más circunstancias que tú puedes leer. Versículo 2, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Lo que les contaba del ejército israelí nació aquí en la palabra. Esa cultura, esa manera de hacer las cosas estaba aquí. Pero vamos a ver otro caso tremendo en esta familia disfuncional. ¿Entiende? Las familias de la Biblia son tu familia y mi familia. No hay la perfección, no hay color de rosa. Hay quienes hacen caso y hay quienes no hacen caso. Solamente así se divide. Vamos a Génesis capítulo 32, donde encontramos a un personaje muy interesante, muy extraño, porque es un personaje que nos tiene que hacer reflexionar. Es capítulo 31, 31. Jacob está huyendo de Labán. Jacob es nieto de este Abraham. Jacob se llama así porque es un usurpador. Le robó la primogenitura a su hermano por una sopa de lentejas. Él era el consentido de mamá. Estaba siempre en casa, era lampiño, era más delgado, más suave, se la pasaba en la tienda. Esaú era uno de esos gorilas peludos, fuerte, cazador, consentido de papá. Cuidado, los patrones familiares, Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca,
y se van a seguir repitiendo a lo largo de la historia. Pero aquí encontramos a Jacob, el karma que le dicen en los videos de YouTube que ves, ese karma instantáneo, aquí está en la Biblia y también surgió aquí. Ese darte de tu propia cucharada, de tu propio chocolate, es lo que le pasó a Labán. Jacob había estado usurpando y robándole a su hermano, a su padre, mintiéndole, queriendo robar la bendición, y ahora su suegro ¿se acuerdan de Lea? Hace 15 días hablé de Lea que le dijo, Shema, Dios, ayúdame, y le puso a su hijo Shimón, que significa el que escucha. Entonces vean lo que dice el capítulo 31, versículo 41. Se está quejando Jacob, dice, yo he estado 20 años en tu casa, Labán, le está hablando a su suegro, 14 años te serví por tus 2 hijas, porque me diste la mayor, acuérdate, yo te pedí a Raquel y me diste a Lea, me engañaste, y Dios le dice, ¿verdad? ¿Quién es el engañador? ¿Quién es el engañado ahora? Y 20 años trabajé, 6 años por tu ganado, y me has cambiado el salario 10 veces. Y dice, si el Dios de mi padre, atención, cuidado con decir tu Dios. Aquí está Jacob diciendo, el Dios de mi padre Isaac, no es mi Dios, es lo que mi papá creía, me enseñaba, me decía, pero todavía no es mi Dios. El Dios de mi padre, Dios de Abraham, de mi abuelo, y temor de mi padre Isaac, no estuviera conmigo, o sea, sí está conmigo, pero no es mi Dios. De cierto, me enviarías ahora con las manos vacías. Atención, le está diciendo, Labán, te conozco, suegrito. Ya me hubieras quitado a tus 2 hijas, ya me hubieras quitado toda la riqueza, pero tú sabes con quién te estás metiendo. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Vamos a ver esto que le pasó anoche. Regresa un poquito. Dice, ahí en el mismo 31, regresa al versículo 19, por favor. No, 24. Una de las hijas le salió ladrona. Le había robado los dioses del padre, o sea que había un problema familiar. No adoraban a Jehová, hablaban de Dios, pero no le adoraban. Tenían otros dioses, pero decían, adoramos a Dios. En el versículo 24 dice esto. Le roba Raquel, roba los ídolos de su padre. Labán se levanta en el 23. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob a camino de 7 días. Le alcanzó en el monte de Galaad, ya lo tenía cerca. Labán iba a destruirlo. Iba a matar a Jacob, iba a quedarse con sus hijas, iba a quedarse con el ganado, con el dinero. Jacob era millonario también. Y vino Dios a Labán. Cuidado, tú puedes ser hoy un Abraham que escucha, que entiende, que hace caso, y lo que vas a ver dentro de 8 días, o puede ser un Labán, que vean lo que le pasó a Labán. Vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ni siquiera Dios le dijo, no me lo mates, no me le quites, ni siquiera le hables feo. Yo voy con Jacob y ten cuidadito cómo te avientas. Lo dije muy en versión barrio, ¿verdad? Pero para que lo entiendan. Así le dijo, fíjate cómo le hablas a Jacob. ¿Y qué hace Labán? Ya dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Que me engañaste y te has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Jacob venía huyendo. Ya no aguantaba la situación en casa de sus suegras. Ya no aguantaba vivir con ellos. Ya no aguantaba que le robaran, que le cambiaran, que le quitaran. ¿Y quién se tomó mi yogur? ¿Y quién se agarró mi esto? Es una situación complicada y eso lo vimos en otra serie que se llamó La Familia, cómo Dios quiere que vivamos a cierta distancia, ni tan lejos para olvidarnos, ni tan cerca para mezclarnos. Pero ya venía huyendo Jacob. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría, con cantares, con tamborilla y arpa? Labán es un mentiroso. Ya lo venía cazando, lo quería destruir y ahora le dice, te hubiera hecho fiesta y jolgorio. Yo hubiera echado la casa por la ventana para que te fueras yerno querido mío. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahí están los suegros, el chantaje así, pero mis nietos, sangre de mi sangre. Cuidado, no hagas caso a esa voz, haz caso a la voz de Dios cuando eso esté ocurriendo. Ahora, locamente has hecho, uy, Labán se está pasando de la raya. Le dijo loco a Jacob y le dice ahí, poder hay en mi mano para haceros mal. Yo te podría acabar ahora mismo. O sea, a pesar de que Dios se le apareció, entiende esto, Labán es un filisteo, un extranjero, no es de Dios. Pero Dios se le aparece y le dice, tranquilo, no le hables mal, pero ya aquí lo está amenazando. Otra vez Labán se está saliendo de su cabal y le dice, ¿estás loco? Y yo te podría dar, yo te gano, yo te
Así lo hubiera hecho, ¿verdad? En ese mismo lenguaje. Te podía haber hecho mal, mas el Dios, y vean lo que pasa aquí. Este extranjero reconocía que Jacob no tenía una relación con Dios, sino que era con su padre. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Le reclama, ¿por qué me robas? Y le dice Jacob, respondió Jacob y dijo a Labán, tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas, y en aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Este Jacob, prometiendo cosas que no va a cumplir, prometiendo y diciendo, no, yo no te agarré nada y estoy seguro que ninguna de estas te hizo nada. El que encuentres, lo matas. Y la Raquel dijo, ay, ¿qué hizo Raquel? Siguió mintiendo. Esto es un problema familiar tremendo que ocurre hoy en México, aunque no lo creas. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que es tuyo, llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Ay, matrimonios, no sabía que le habías dado permiso a mi hija. Pues no sabía que era tu hija. No, perdón. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no lo halló. Pero tomó Raquel los ídolos, los puso en una albarda, en un camello, se sentó sobre ellos y buscó Labán y no los halló. Y ella le dijo a su padre, no se enoje mi señor, no me puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. Aguas con poner de excusa eso, ¿eh? No puedo ir a trabajar porque ando en la costumbre de las mujeres. No voy a ir a la iglesia porque ando indispuesto. No. Cuidado, siempre una excusa de esas mal usada como aquí trae problemas. Y lo buscó, pero no halló. Porque vean, ando en la costumbre de las mujeres, no me puedo levantar ante ti, padre, pero bien que se puso a agarrar la albardaba, a guardar los ídolos y se sentó. ¿Qué le pasa a esta familia? Entonces Jacob se enojó, riñó con Labán y le dijo, ¿qué transgresión es la mía? ¿Qué he pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Y Jacob se pone altanero diciendo, ¿verdad? Te lo demostré, pero tenía eso escondido en su casa. Después apareció, no les voy a contar esa historia, luego la pueden buscar. Pues has buscado y ¿qué has hallado? Ponlo aquí delante y que ellos nos juzguen entre nosotros. Y ya se quejó. Y ven lo que pasa con Labán en el 43, solo les di contexto. Versículo 43. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, o sea, los nietos, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a tus hijos que ellas han dado a luz? Ve pues ahora, llegamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Qué tremendo. Y levantaron señal y bueno, ¿sabes? Labán era un hombre que escuchaba a Dios, que entendía lo que Dios le decía, que hacía caso a lo que Dios decía, y me voy a adelantar a la siguiente, obedeció a Dios, pero no creía en Dios, no lo aceptaba como Dios, solo se burlaba, solo tenía un miedo de demonios que creen en Dios, pero tiemblan. Cuidado que no sea nuestra escucha. Y vamos a Mateo capítulo 5, 25 para cerrar este tema de hoy. Con estos ejemplos hay miles que puedes ver más. Y dice Mateo 25, en el juicio de las naciones, en todo el Mateo 24, Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén de nuevo, del fin de los tiempos y cómo se va a dar. Y nos da unas claves que te quiero dar como hace 15 días, unos pasos prácticos para hacer caso. Mateo capítulo 25, versículo 31. Y esto tienes que poner atención y hacer caso hoy, porque cuando llegue ese momento no va a haber qué hacer. Dice así, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre, Jesús, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha donde dice, hicieron caso, y pondrá a los cabritos en la izquierda donde dice, no hicieron caso. Entonces el rey dirá a los de su derecha, los que hicieron caso, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te hicimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Estoy en la parte de los que hicieron caso, los de la derecha, las ovejas. Una oveja oye su voz y hace caso. Una cabra oye la voz e ignora y no hace caso. Pero esto se refleja en acciones, no en creencias de que soy salvo porque vengo a la iglesia, creencias de que soy salvo porque hice una oración, creencias de que soy salvo porque mis papás son salvos o mis hijos hacen algo o mis familiares. No se trata de lo que supones, se trata de lo que dice la Biblia, que lo creas y lo obedezcas. Creer y obedecer incluyen el Shema, el percibir, el hacer caso. No sirve de nada que me digas: no, yo sí creo, pero no haces caso. No haces caso a lo que ocurre en tu vida personal. Y no me voy a meter a los detalles porque tú los conoces. Yo los conozco. Yo mismo lo estoy enfrentando. Ni pretendan ni pretendo que he alcanzado algún tipo de avance o de logro. Estamos en un mundo caído. Estamos en una naturaleza pecaminosa y estamos con un enemigo como león rugiente que quiere devorarnos, que quiere robar, matar y destruir. Pero dime, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo caso? Te voy a leer la parte negativa. Los que no hicieron caso del lado izquierdo de los cabritos. Estoy al revés, pero es tu izquierda, no la mía. Dice capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me hiciste caso. Tuve sed y no me hiciste caso. Fui forastero y no me hiciste caso. Estuve desnudo y no me hiciste caso. Enfermo y en la cárcel y no me hiciste caso. Entonces ellos también le respondieron: Señor, ¿cuándo no te hicimos caso? ¿Cuándo no te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te hicimos caso, Señor? ¿Cómo crees? Si estábamos ahí todos los domingos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Y sabes qué? Uno dice: es que el mundo ha cambiado, no hay que ponernos de fanáticos. ¿Por qué leer tanto si ahora hay tantos videos y tantas formas de conocer? El mundo no ha cambiado. Aquí a la vuelta de la esquina vas a encontrar a un sediento, a un hambriento. Y tal vez me está escuchando. ¿Qué has hecho? Solo pasas junto a él y dices: ay, qué asco. Ay, ¿por qué no se va? Ya le quitamos el árbol y sigue ahí. ¿Sabes su nombre? Más allá, en otra esquina, seguro que hay una viuda, que hay un huérfano. Y por aquí cerca, en el norte, está el reclusorio, o allá en el sur, o en el oriente. ¿Has ido a la cárcel? Porque eso es muy real, pero no. ¿Para qué tenemos tiempo? Para la próxima serie que está bien padre. Para enterarnos de cómo funciona el universo del que quieras y de la plataforma que tú quieras. En cómo me satisfago más y estoy más cómodo y estoy más tranquilo y rápido a la iglesia voy, dejo mi charolazo para que no me cargue tanto la conciencia y así cada domingo. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice ahí: me alimentaste, me sustentaste, me diste de beber, me diste abrigo, me recogiste, me cubriste. ¿Hace cuánto que no aceptas a alguien en tu casa nomás por hacerlo? No porque como te invitó, lo invitas. Y como no te quieres que te invite, lo invitas. ¿Hace cuánto que no estamos haciendo esto que dice la Biblia? ¿Hace cuánto dejamos de hacer caso y nos preocupamos por qué tan cómodo estamos? ¿En qué tanto está el calor? Pero ¿en qué tanto están mis nuevos en la iglesia? ¿En qué tanto estoy teniendo más para el futuro y retirarme en la playa? ¿O qué tanto está el problema de guerra en el mundo? ¿En qué tanto le entrego a mi Señor con amor? ¿O cuánto me amo a mí mismo? Escoge a quién vas a hacerle caso. Escoge a quién vas a servir. Vamos a orar para terminar. Señor, ya has hablado tantas veces y en demasiadas ocasiones
Llevas milenios intentando que esta humanidad responda. Pero qué difícil ver cómo somos tan necios, somos tan sordos. Hemos oído, hemos percibido, pero ahora que se trata de hacerte caso, nos recordamos y nos ponemos a poner en la balanza qué voy a perder. Ahí decías en Lucas, tu Hijo Jesucristo decía en Lucas, que aquel que no está dispuesto a aborrecer a madre, padre, hermanos, hijos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Que aquel que no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquel que no esté dispuesto a tomar su cruz y seguirle, no puede ser el discípulo de Jesús. ¿Por qué, Señor, no nos das un corazón que te haga caso? Hoy que no hay visitas y que lo hemos comprobado, estamos solo los de casa. ¿Será este calor el que no quiso que viniera alguien? ¿Será el tiempo? ¿Será la soledad? ¿Será el que no hemos visitado al hambriento? ¿Que no hemos hecho algo por el desnudo? ¿Que no hemos hecho algo por el que está en una cárcel? Señor, ¿qué podemos hacer? Lo único que nos pides es que te hagamos caso. Y haciéndote caso, Señor, tú nos prometes bendición sobre bendición, que si nos volvemos a ti, tú abrirás las ventanas de los cielos y nos multiplicarás, nos bendecirás, nos restaurarás. Pero seguimos sopesando el costo, seguimos viendo lo que nos puede llegar a costar y sabemos, Señor, que en tu palabra, el que busca conservar su vida, la perderá. Pero aquel que la entrega por ti sin cuestionar, sin calcular, es recibido con los brazos abiertos y puesto en una nueva dimensión, una nueva mente, una nueva forma de vivir, de pensar y de hacer. Permítenos, Señor, ser esos que te hacemos caso. No nos permitas llegar a ese grado de Labán, que te vemos físicamente como Labán le tocó en un sueño, que hemos tenido la evidencia de cómo has actuado en nuestra vida, que te hemos escuchado, te hemos percibido, te hemos entendido, pero decidimos ignorarte, no hacerte caso y hacer nuestra mala voluntad. No más, Señor, de esto a partir de ahora. Permítenos entender que tú en tu palabra nos indicas que debemos creer y obedecer, que la invitación está abierta a aquel que cree y que aquel que cree puede obedecer, porque sin fe es imposible acercarnos a ti. Y tenemos que creer y tenemos que entender que tú nos preparaste para buenas obras. Permítenos, Señor, comenzar con este paso ligero, este acto de fe, de decisión, de solo hacerte caso un día a la vez, una actividad a la vez, y que nunca más sigamos la voz de la serpiente. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.